¿Qué se ve atrás? ¿Todo el lío que hay en la mesa? No, No sale nada. empezamos de nuevo. No, de la pizarra. Atrás. Atrás queda muy bien. ¿Sí? ¿Listo? Cuento. Abril 18 de 1996, entrevista a Luba Biegún, apellido al nacer Halcón. Yo soy Pedro Ebel, en Buenos Aires, Argentina, entrevista en idioma español. Abril 18 de 1996, entrevista a Luba Biegún, apellido al nacer Halcón. Mi nombre es Pedro Ebel, en Buenos Aires, Argentina, entrevista en idioma español. Dígame su nombre, por favor. Me llamo Luba Halcón de Casada Biegún. ¿Podría deletrearme su apellido, por Sí. favor? El nombre es L-V larga A, el apellido de Casada B-I-E-G-U-N. De soltera Halcón, A-L K de kilo O-N. ¿Su fecha de nacimiento, por favor? El 3 de noviembre de 1928. O sea, ¿qué edad tiene usted en este momento? 68. ¿Su lugar de nacimiento? Białystok, Polonia. Cuénteme dónde creció, por favor. Nací y crecí en Polonia, en una ciudad que se llamaba Białystok, que era una ciudad de, calculo yo, 90.000 habitantes, una ciudad netamente industrial y especializada en textil. Esta ciudad, como muchas otras ciudades en Polonia, llamaba la atención por la cantidad de judíos que vivía. La mitad de la población eran judíos. Había mucho antisemitismo y muchas diferencias entre los polacos y los judíos, pero de todas maneras eran generaciones ya muy pasadas, calculo yo 5 o 6 generaciones que han vivido en el mismo lugar, y esta cosa estábamos acostumbrados, te diría, ¿no? ¿Usted quiere decir que el antisemitismo era Era el pan de todos los días? Tal cual, sí. Y entonces, usted en particular, su familia, ¿en qué circunstancias vivían el antisemitismo? ¿Qué cosas concretas les ocurrió que usted pueda tener en su memoria? En sus primeros años de vida, estamos hablando obviamente de todo el periodo de preguerra. Claro. ¿No? Estábamos tan habituados que, digamos, únicamente pequeñas causas podían molestar un poco, yo creo que ni esto. La calle donde vivía era una calle donde vivían la mitad judíos y la mitad polacos, pero era como muy dividida la zona. Entonces, a la entrada de la calle, hasta el número más o menos 30, vivían todos judíos, uno que otro polacos. De 30 en adelante, la casa terminaba en el bosque, vivían todos polacos, que no eran muy amables con nosotros, porque con los chicos cuando íbamos al bosque a jugar o lo que sea, siempre nos tiraban piedras o no nos dejaban pasar. Ahora es interesante lo que usted dice, porque usted dice la mitad judíos, la mitad polacos, pero ustedes judíos, bien polacos que eran, habían nacido en Polonia y eran tan polacos como los mismos polacos que usted describe. Y sin embargo, usted interiormente siente una diferencia muy grande, casi como si fueran extranjeros en su propio país. ¿Es verdad esto? Interiormente y exteriormente. Yo creo que la personalidad del judío, a lo largo, a lo mejor pasa en todos los países, pero especialmente en Polonia. No queríamos asimilarnos y no nos dejaban asimilarnos. Así que esto era una cosa normal. Entonces, nunca consideré Polonia como mi país o mi patria. ¿Y sus experiencias al salir a la calle? No lo sentí, perdón. No la sintió su patria. No. Decía yo, sus experiencias al salir a la calle, sus experiencias en el colegio, muy concretamente, ¿usted fue en esos años víctima de agresiones, siendo niña?
La escuela primaria la he hecho en una escuela judía, ¿no? De idioma polaco, de toda una adecuación polaca, pero los chicos eran judíos y era una escuela privada. Después cuando asistía al colegio público, a la primaria pública para completar los estudios, ya sí que se sentía. Primeramente se sentía porque había una clase de religión en las escuelas donde los judíos tenían que salir afuera porque era catolicismo. Eso estaba marcado, ¿no? Se sabía que hay una judía mejor, una de judía peor, mejor alumna, peor alumna, pero siempre hubo muchas diferencias. Y en el colegio público, claramente los judíos eran minoría, el colegio sí, una gran minoría, una gran minoría. Y la discriminación también era vivida desde los profesores, también había alguna percepción suya de un trato distinto por el hecho de ser judíos en la escuela pública. Yo no me acuerdo bien, lo único que me quedó en la mente es cuando nos revisaban el pelo a ver si no teníamos piojos una vez por semana. Era muy chica, la enfermera decía, esta judía no tiene piojos, qué raro. Eso como que me quedó, ¿no? Pero no dijo esta chica, esta niña, esta cosa, sino esta judía. Siempre estábamos marcados. O sea, de un polaco no se diría, este polaco no tiene piojos. Seguro que no, seguro que no. Eran muy marcadas las diferencias en la niñez, en la adolescencia y en la adultez, la diferencia entre polacos y nosotros. Vamos a centrarnos en su casa y en su familia. Me gustaría que usted haga una descripción del ámbito familiar. ¿Quiénes componían su familia? Bueno, te cuento, mi familia primaria consistía de 5 personas, que eran mi mamá, mi papá, yo que era la mayor y 2 hermanitos más. Una hermanita y un varón que era el más chico. Vivíamos todos en la casa de mis abuelos, ya varias generaciones, porque creo que por costumbre y por problemas económicos no había posibilidades de que una persona cuando se casaba, mi madre cuando se casó, que pueda ir a vivir a otro lado porque no había medios económicos. Entonces mis abuelos, como tenían una gran casa, ofrecían a cada uno de sus hijos una habitación con una cocina separado y allí vivíamos. Entonces vivía mi padre con nosotros en un departamentito, en otro la otra hija, en el tercero la tercera y mis abuelos digamos, en la casa central. Y había inclusive unos cuantos inquilinos, también judíos, menos uno que era polaco. Y este polaco vivió toda la vida con nosotros y hablaba un judío perfecto. Nunca me di cuenta que era antisemita. Estaba muy incorporada a la vida judía. ¿Usted dice nunca se dio cuenta porque no lo era o lo era? No sé, era muy chica, muy chica y no pude distinguir para tanto, pero tampoco era ofensivo, ¿no? O hacía diferencias. Claro, sus recuerdos de preguerra claramente son los recuerdos de una niña. Claro. Usted es de 1927, quiere decir que usted tenía 12 años cuando empieza la guerra. O sea que usted estaría concluyendo el colegio primario, tal vez. Tal cual. ¿Cómo era la economía familiar? ¿Cuál era la actividad de su papá? Mi papá trabajaba comprando, vendiendo ganado y alimentos para, digamos, para animales domésticos. La vida económica cada vez era más crítica, más dura en Polonia porque han prohibido una cantidad de negocios para que lo puedan hacer los judíos libremente. Entonces, creo que la lucha de mis padres era muy dura en lo económico, si bien que a mí no me afectó para nada. Yo no sé si estoy idealizando o será cierto, pero me parece que tuve una niñez muy feliz. Realmente lo siento siempre así. No conocía otras cosas y lo que conocía estaba bien.
Tenía mi familia, una familia con mucho amor, tenía mis amiguitos de la calle, jugábamos, íbamos a la escuela y era bárbaro. O sea, no había nubes en el horizonte, o sea... Había muchas nubes. Pero Pero no que usted las percibiera. Es decir. Claro, o que yo las sufriera demasiado. Ayudaba mucho a mis padres en su trabajo. Yo desde que tengo noción de mi vida siempre ayudé en mi casa, ¿no? Con todo. No sé por qué, quizás porque era la hija mayor, quizás porque me gustaba hacerlo, porque quizás me pedían que lo haga. Pero fue una vida linda. Yo estoy muy emocionada cuando hablo de su esa casa era, parte. por lo visto, de un modelo multifamiliar, porque había otros hijos de sus abuelos viviendo en la misma casa, también con sus familias. También. ¿Y era la economía estaba unificada? No, cada uno tenía la suya. ¿Y su abuelo? Cada familia tenía su economía particular. ¿Y su abuelo estaba en una actividad similar a su padre o era una cosa? No, en otra cosa. Mi abuelo ya no me acuerdo mucho porque falleció joven. Y mi abuela, me acuerdo que tenía un negocio también de forrajes, ¿no? Esta foto que se vio recién, pero además después tenía 4 hijos en la Argentina que se habían ido acá a instalar y le mandaban siempre dinero para que ella pueda vivir cómodamente, ¿no? O por lo menos para que no le falte nada. Ahora, por la actividad de su padre, uno podría decir que la ciudad era la ciudad de un medio rural. Todas las ciudades, no, era una ciudad, industrial, pero alrededor de cada ciudad había aldeas, había pueblos chicos, había cultivos, había agricultura, y todo esto fluía hacia la ciudad para la venta. Sino, ¿qué podían hacer con esto? Así que... ¿Cómo era su familia en lo referente a la actividad religiosa y a su pertenencia a la comunidad judía? Yo creo que la identidad judía la teníamos todavía antes de nacer, diría siempre, ¿no? Ahora, en cuanto a religión o creencia o liturgia, mi papá no era religioso. Mi papá más bien era un hombre de ideas progresistas, con muchas inquietudes intelectuales, con muchas inquietudes políticas. Y bueno, era así. Mis abuelos sí que eran religiosos, iban al templo, comían kasher y todas estas cosas. ¿Sus padres ya no? Pero mi mamá hacía kasher en casa, ahora que me acuerdo. Sí. Bendecir las velas, esto sí, ¿no? Pero mi papá al templo, como por ejemplo mi abuelo, otros no iban. ¿Y qué idioma hablaban en su casa? En judío. O sea, se hablaba yiddish, no en polaco. No. Usted hablaba polaco en la escuela pública a la que iba. Claro. ¿Y en su casa, en su cuadra, en su barrio, había vínculo con los no judíos? Yo no me acuerdo haber tenido una amiga cristiana en esta época. Y estaba bien. O sea, vivían una vida muy dentro de la comunidad. Cerrada, sí. Pero estábamos tan ocupados que realmente no sentíamos, yo personalmente, no me sentía segregada y ni me sentía mal por eso. Era como un hecho natural. Es la historia de toda una ciudad, ¿no? Que más o menos estaba en las mismas condiciones. Ahora, a partir del 1 de septiembre de 1939, Polonia fue profundamente afectada, como que fue la primera víctima de la guerra. ¿Usted con sus 12 años tiene algún recuerdo de ese día en particular? Invadió Alemania a Polonia en septiembre, creo, del 39. Lo invadió totalmente y en la misma época ha hecho un pacto
la Unión Soviética con Alemania, donde repartieron Polonia en diferentes partes correspondientes a cada uno. En la parte que estábamos nosotros, nos correspondía quedarnos con la Unión Soviética y con los rusos. Y ahí me quedé. Porque Bialystok está a muy pocos kilómetros de la frontera de Claro, la que entonces era la Unión Soviética, ¿verdad? Claro, además pertenece a una república de la Unión Soviética que se llama Bielorrusia, donde una parte pertenecía desde la iniciación de la Unión Soviética a los rusos. Y esta parte le había tocado a los polacos, pero había muchos bielorrusos en nuestra comarca, en nuestra provincia, mejor dicho. Y bueno, cuando vinieron los rusos nos incorporamos muy bien. Quiere decir que, por lo menos en el primer tiempo, usted alemanes no vio, sí vio Sí, rusos. entraron, creo que entraron. Creo que entraron, estuvieron un día, al día siguiente se fueron. Entraron los rusos. No me acuerdo bien de este detalle. ¿Y de este periodo con los rusos usted tiene alguna memoria en particular? Yo estoy muy agradecida a esta época. Cuando terminó la escuela primaria durante el gobierno polaco, no tenía ninguna posibilidad de poder estudiar una escuela secundaria, porque en los colegios oficiales, ¿no?, y municipales casi no permitían entrar a los judíos, o no permitían, a lo mejor en toda la escuela había uno con recomendaciones y no sé. Además era muy difícil también poder aguantar el trato que se daban al judío dentro de un establecimiento así. Y después me acuerdo, yo terminé la primaria como a los 11 años y no sabían lo que hacer conmigo en casa en Polonia, ¿no? Porque no era apta ni para trabajar y no podía estudiar antes que entraron los rusos. ¿Y no había una escuela secundaria judía a la cual usted pudiera concurrir? No podía pagar. Había 2 o 3, pero eran pagas, ¿no? Y no teníamos dinero para pagarlas. Y entonces, a raíz de la entrada de los rusos, ¿qué sucede? Entonces, justamente hablando de los polacos, yo terminé en una escuela privada 6 grados. Normalmente se terminaba 6 grados para entrar después el liceo, ¿no?, y la escuela secundaria. Al no poder ingresar en la escuela secundaria, me mandaron mis padres a una escuela del Estado polaco y terminé allá el 7º grado, porque se consideraba que 7 grados es una formación suficiente para poder después entrar en cualquier tipo de trabajo o realización de otras cosas. Y me pasé 2 años en la escuela polaca repitiendo el 7º grado porque no podía hacer otra cosa. Esta es mi historia, digamos, antes de que entraron los rusos. Quiere decir que repetía la clase por falta de perspectivas de seguir adelante. Tal cual. Y entonces, nuevamente, al llegar los rusos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Forman escuelas y entro al grado que me corresponde, rindo exámenes, adelanto 2 años en una escuela rusa donde me sentí muy cómoda. La dicha de poder seguir estudiando era maravillosa, ¿no? Mis padres habían conseguido un empleo donde se podía comer todos los días, donde cambió toda la característica de nuestra familia, si bien no era de todos así, ¿no? Porque sé de mis amigas que cuando vienen los rusos, a las familias más ricas o que tenían algunos establecimientos, industria, lo que sea, los sacaban de nuestra ciudad y los mandaban a Siberia. O lo mandaban vivir fuera de esta ciudad como enemigos según su política del régimen comunista. O sea, mientras duró el acuerdo del 39, ruso-alemán, ustedes fueron de alguna manera beneficiarios de este acuerdo. Nosotros en particular, sin duda ninguna. Podía estudiar yo, podían estudiar mis hermanos, mi padre tenía trabajo, teníamos para comer, para vestir, tenía proyectos sobre todas las cosas. Tenía proyectos de poder seguir estudiando, que era maravilloso. Y
Y siempre me acuerdo de esta experiencia, usted como educador lo debe saber. En la escuela polaca era una alumna muy mediocre para abajo. En la escuela rusa era de las mejores. Porque ¿Y esto tenía, cómo se explica? y por el estímulo recibido, y por las posibilidades dadas. Y usted allí aprendió el idioma, obviamente. Sí, Aprendió claro, ruso. porque todas las materias eran en ruso. ¿Y esto cuánto tiempo puede haber durado? Hasta 2 años, hasta que se quiebra. hasta que estalla la Segunda Guerra No, Mundial. la guerra había estallado. La Segunda no, Guerra, tener razón. Claro, No, hasta que, perdón, hasta que que... se rompe el acuerdo claro, hasta que se rompe... ruso-alemán. Tal cual, sí, así es. O sea que usted vive ese momento como el comienzo de la guerra para usted. Prácticamente sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué memoria tiene usted de este hecho? ¿Qué cambia en el momento en que se produce la quiebra del acuerdo? Estalla la guerra. Estalla la guerra, Alemania invade la Unión Soviética, era una guerra de pocos días, porque según la estrategia que han tomado, y a los 2, 3 o 4 días entran los alemanes a nuestra ciudad. O sea, Białystok es inmediatamente ocupada. Claro, claro. Y ahí empieza la tragedia. ¿Usted tiene memoria del hecho puntual de la llegada de las tropas alemanas? Sí, me acuerdo. ¿Podría describir algo de esto? Sí, claro que puedo. Primeramente me acuerdo botas, ¿no? Los pasos de los alemanes con las botas debe ser una cosa bastante generalizada entre todos nosotros, porque recién estuve leyendo un libro de mi compañera y también lo puntualiza. Las botas son protagonistas. Claro. Y ellos entraron a la ciudad a mediodía. A las 2 de la tarde ocuparon toda la ciudad, ocuparon además, digamos, en motocicletas, eran así, recorrían la ciudad, llegaron a un barrio netamente judío, donde estaba la sinagoga mayor de nuestra ciudad. También tengo que agregarle que éramos 50.000 judíos, no sé si ya le había dicho al principio. Que comentó que la mitad, sí, mitad de la población era judía. Sí. Han tomado a toda la población, los hombres que vivían alrededor del gran templo, a la fuerza, con todo tipo de cosas, metieron a toda esta gente dentro de la sinagoga. Eran 3.000 personas que habían metido, prendieron fuego y quemaron a todos. Y todo este barrio fue quemado. Nosotros vivíamos más o menos a 8 o 10 cuadras de este lugar. Y el pánico empezó en la ciudad. El cielo todo colorado de tanto fuego, era un incendio. ¿Fue testigo de este hecho? Sí, claro. ¿Usted niña de 14 años en ese momento? No, tenía 12, 13. Yo soy del 27, 27 o 28 soy. 27 según... 27. Y esto era en el 41. Sí, está bien. Fue terrible. Usted tiene una imagen de esa situación, usted fue testigo de este hecho. Total. Usted vio el fuego, sí, usted claro, vio la masacre. Claro. La vieron todos. Y además pensábamos que el incendio va a llegar hasta nuestro lugar donde vivíamos nosotros también. Mi padre tenía un carro con caballos que había ensillado, sacamos de casa algunos utensilios para ir yéndonos si el fuego se acercaba más. Era una noche de terror. Además la gente que escapaba de aquella zona, que pudieron escapar, que no eran muchos, venían hacia nuestra zona. Y el pánico, los gritos, los llantos, fueron estremecedores. Bueno, esta era la entrada de los alemanes en nuestra ciudad. Finalmente ustedes no abandonaron la casa. No. Se quedaron. No, me acuerdo que, personalmente, me acuerdo cómo estaba en el carro acostada, ¿no?
tapada con una frazada toda la noche, pero no nos movimos. Con sus hermanos. Sí. ¿Y a partir de ese momento qué ocurrió? Y a partir de este momento empieza el infierno. Entonces logran establecer una cosa de pánico y de terror, pero un miedo terrible, terrible. Son miedos indescriptibles estos, ¿no? En la ciudad, cuando veían un judío lo pegaban, después a los pocos días nos hicieron poner a todos los judíos una estrella de David en color amarillo, una adelante, otra atrás, para identificar mejor al judío. Han ido por la casa sacando los hombres, diciendo que los llevan a trabajar, que al principio eran creo que 1000 hombres, después otros 2000, ¿no? Que nunca aparecieron porque después averiguamos que lo han matado todos en las fosas a unos 20 kilómetros de la ciudad. O sea, era falso que los llevaban a trabajar. Claro, claro. No me acuerdo bien los días que pasaron cuando llegó el decreto de que teníamos que ir todos a un lugar como una judería, un gueto, donde establecieron únicamente para los judíos. Y creo que nos dieron en total 2 o 3 días para movernos. También me acuerdo mucho como de casa, que eran unas 15 cuadras del lugar donde establecieron el gueto, llevábamos las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que yo con mi hermanita llevábamos una cama entre las dos, ¿no? Para poder llegar al gueto, y era agotador. Y así con todas las demás cosas. Cuando usted llevaba las camas al gueto, después volvía a su casa a buscar más cosas. Claro. Es decir, fue una mudanza en etapas. Que duró un día. Que duró un día, y donde previamente nos destinaron un lugar. En Y el hasta ese gueto. momento ninguna persona de su familia había sufrido daño físico todavía. No, no. Entrevista a Luba Biegun, apellido al nacer Alcón. Mi nombre es Pedro Ebel, en Buenos Aires, Argentina, entrevista en idioma español. Antes de que se produjera el traslado de ustedes al gueto, ¿usted recuerda haber sido testigo de acciones en la calle o en algún lugar público? Voy a tratar de seguir más o menos esta pregunta con la totalidad. Cuando los alemanes deciden hacer el gueto, ya vinieron preparados para hacer esto, porque nosotros éramos una ciudad que tomaron 2 años después que las otras ciudades, que tomaron el 39, y donde ya todo esto y mucho más había pasado. Y con los cuales no teníamos mucha comunicación, pero sabíamos que pasaban cosas terribles. Entonces han formado un Judenrat. Judenrat significa, digamos, como un directorio, un consejo de judíos con quien ellos se comunicaban, y a través de que ellos, digamos, organizaron el gueto, y toda la tarea que se hacía era a través de este Judenrat. Bueno, entonces cuando ellos ordenan irnos al gueto, había que ir a Judenrat, que ya se instaló en la parte donde ellos designaron para el lugar de los judíos.